El agua es vida. El agua es imprescindible para la supervivencia del ser humano y su entorno. Los primeros grupos de personas se juntaron alrededor de cuerpos de agua. Ríos, mares y lagos permitieron los inicios de la existencia humana. Tenemos que ver que todo esté bien, que todas las personas tengan el líquido, ¿verdad? Que es el agua, que es muy importante. Trabajos en desviar las aguas para que no contaminen el ambiente, ¿verdad? Etcétera. En la cocina, en el lavado de utensilios, de verduras, ¿verdad? Para cocinar, para lavar la ropa, para echarle agua a las matas, que ellas también lo necesitan, lavar el baño y para tomar, muy importante. No solo el agua es importante, sino su gestión, su conservación y distribución en cantidad y calidad. En América Latina, salvo en Chile, la gestión sobre el recurso hídrico recae en el Estado. Es el Estado el único que puede garantizar el acceso universal al agua, así como la educación y la salud, por lo que no debe salir de la esfera pública. Incluso las Naciones Unidas han firmado una resolución en la que se dispone que todos los países deben garantizar un acceso universal al suministro de agua y el saneamiento. Sin embargo, en los últimos años no han sido pocos los intentos de privatización. En 1999, en Bolivia, una fuerte lucha devolvió el agua al Estado. En Uruguay, un plebiscito hizo retroceder la privatización ya emprendida por gobiernos neoliberales de los años 90. En Perú, hoy en día, ciertas iniciativas de ley pretenden modernizar la gestión del agua como eufemismo para su privatización. Los proyectos se han enfrentado a la férrea oposición de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú, FENTAP, que lucha contra la privatización de más empresas públicas de agua. En Argentina, la reestatización también ha entorpecido el proceso de privatización. En Guatemala ya se cuentan más de 20 muertes de activistas sindicales en defensa del agua. Estamos muy interesados en lo que es el servicio que le brinda la institución al cliente, ¿verdad? Hablemos del agua, el recurso vital. El Estado es el que va a delimitar los lineamientos y como ente tiene que ser el rector en materia de agua. No por el servicio en manos privadas, lo único que les interesa es cuánto le voy a cobrar al usuario. Si permitimos que la privatización vaya a entrar, va a ser peor, porque ahí, si usted no tiene para pagar, no hay manera de hacer arreglos de pago. Desde hace varios años y en la actualidad hay fuerzas que pugnan por la privatización del agua. El Banco Mundial junto a otras instituciones financieras internacionales tienen programas que buscan imponer modelos privatizadores de la gestión del agua y el saneamiento. Algunas de las modalidades de privatización más reciente están relacionadas con programas de concesión de servicios públicos al sector privado, tercerización y la gestión de asociaciones público-privadas, entre otras iniciativas similares. El comercio de los servicios no solo busca filtrarse con imposiciones de las instituciones financieras, sino que además están presentes en la letra pequeña de la mayoría de los llamados tratados de libre comercio. Especialmente en esos acuerdos multilaterales a los que algunos países latinoamericanos están sucumbiendo, como el Acuerdo de Asociación Transpacífico, conocido como TPP, y el Acuerdo de Comercio en Servicios, conocido como TISA. La Internacional de Servicios Públicos, ISP, es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadoras y trabajadores públicos de 700 organizaciones sindicales en 154 países. Ha llamado a luchar por la preservación de la gestión del recurso hídrico y el saneamiento bajo la esfera del Estado. Para luchar contra la privatización de estas actividades, la ISP hace sinergias con redes y organizaciones globales en campañas locales e internacionales, tales como Confederación de Trabajadores y Trabajadoras del Agua, Saneamiento y Ambiente de las Américas, CONTAGUAS, Alianza Mexicana contra el Fracking, Waterloo-Govasit, Red Vida, Plataforma de Acuerdos Públicos Comunitarios de las Américas. Para la Internacional de Servicios Públicos, el agua debe gestionarse por medio de alianzas público-públicas y público-comunitarias. De ninguna manera ser parte de los intentos neoliberales de privatización bajo cualquiera de sus diferentes modalidades. Las luchas dadas por pueblos latinoamericanos en años recientes ilustran la capacidad de las organizaciones civiles y comunitarias para derrotar los planes privatizadores. En
1999, la empresa estadounidense Bechtel firma un contrato con Hugo Banzer, entonces presidente de Bolivia, con lo que privatiza el suministro de agua en Cochabamba. Inmediatamente aumentaron las tarifas del servicio. Las personas dejaban de enviar a sus hijos a la escuela o al médico para poder pagar el servicio de agua, y las protestas se intensificaron. Ya en el año 2000 inició lo que se conoce como la Guerra del Agua. Incluso tuvo un saldo de 1 muerto y 170 heridos, y el gobierno se vio forzado a finalizar el contrato. En 2001, Bolivia se enfrentó a una demanda por $25.000 millones de la empresa Bechtel. En Uruguay, a inicios del milenio, comenzó la privatización del servicio de agua en un departamento o provincia del país sudamericano. Organizaciones sociales y sindicales, lideradas por la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado, FOSE, iniciaron una movilización para mantener bajo el modelo público las funciones relacionadas con el alcantarillado y el saneamiento. La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida reunió cerca de 250.000 firmas y lograron convocar a un referéndum en que la ciudadanía, en democracia directa, decidiría si el agua y el saneamiento quedaban bajo monopolio de la empresa estatal. Al día de hoy se mantiene esta actividad bajo responsabilidad del Estado. En Costa Rica, como en Colombia y otros países de la región, la gestión del agua en algunas comunidades se realiza con la participación de vecinos y en forma descentralizada. En Costa Rica se conocen como las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, ASADAS. En Colombia, Perú y Bolivia se les llama asociaciones comunitarias. En ambos ejemplos son administradas por los vecinos y las vecinas de las comunidades, cuyo servicio posibilita el abastecimiento de agua potable en distintos pueblos. Esas asociaciones conforman una de las más efectivas formas de participación ciudadana. La población paga una cuota para mantener el acueducto local y de esta manera se gestiona el agua desde la naciente hasta el grifo de las casas. De forma similar en Colombia, algunos acueductos comunitarios establecen acuerdos con grupos sindicales para dotar a los habitantes de agua potable. Yo miro el tiempo atrás, yo tengo aquí tantos años y veo que el agua falta muy poco, entonces casi que yo me quedo donde estoy, ¿verdad? Que se queden con la ASADA, porque yo he visto muchos progresos por parte de la ASADA. Maravilloso ver cómo sí se pueden, la misma naturaleza se va encargando de que otra vez crezcan esos árboles y otra vez el ecosistema vuelva a la normalidad. Y hay cataratas y de todo, es donde nace el agua. Se respeten los derechos laborales, sociales de las y los trabajadores, que se respete el derecho al consumo del servicio, que se le brinde un servicio de calidad. Hay funcionarios que nos ponemos la camiseta por dar un servicio de calidad, continuidad, para mejorar la salud de la población. La acción decidida de las comunidades en defensa de sus recursos, el apoyo de organizaciones sociales y no gubernamentales, así como la lucha de los sindicatos podrá detener las constantes amenazas que desde gobiernos neoliberales e instituciones financieras internacionales se realizan hacia la privatización del recurso hídrico, su gestión y el saneamiento. El agua no es una mercancía, es un derecho social y su acceso constituye un derecho humano inalienable.